Padre, te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, por esta tu palabra, tu enseñanza, tu instrucción, Señor. Sabemos, Señor, que los que hoy te escuchan ya no serán los mismos, Señor, porque tú tienes, Señor, una obra iniciada en ellos y nadie la puede detener. Señor, aunque hay quienes la quieren detener, mi Dios, tú no te quedas con los brazos cruzados, Señor. Lo que tú empiezas, tú lo terminas. Gracias pues te damos, Señor, por darnos esta oportunidad de conocerte. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quiénes son los que detienen la obra de Dios? Hay quienes se atreven a hacerlo. Se atreven a hacerlo. Se atreven a detener lo que Dios inició en un plan perfecto. Se atreven a detenerlo. Hay muchos que todavía insisten en detener la obra de Dios, pero Él no se detiene. Él en tiempos y en medios tiempos, Él continúa la obra. Amén. Pero hay quienes todavía, fíjense que cuando Dios comienza algo, empieza y camina y lleva un proceso. Tenemos muchos ejemplos, uno de ellos eres tú. Tú eres uno de esos ejemplos, que cuando Dios inició en ti la formación, he aquí el resultado, aquí estás. Dice ahí en los Salmos que Él te formó desde el vientre de tu madre y no se detuvo. Y hay quienes aún en los embarazos quieren detener esa obra. Y resulta ser que también los políticos, ¿verdad?, aceptan el aborto y detienen la obra de Dios. Eso es lo que piensan, o eso es lo que sucede. A final de cuentas, esa vida, esa personita ya no es la que debería de ser. Pero Dios se encarga no de hacer la misma, sino de formar a alguien más. Y nosotros somos el resultado de esto. Amén. Es un buen ejemplo. Dios, cuando te formó, dice que nuestro embrión vio a Dios cómo lo estaba formando. Así dice la Biblia. Así dice la palabra de Dios. Así lo dice. Y que además te estaba entretejiendo, acomodándote todo en el lugar que tienes. Por eso es de que si tú te ves en un espejo y no te gusta tu imagen, es decir, estás diciendo que Dios se equivocó contigo. Si a ti no te gusta la imagen que tienes en un espejo, estás diciendo que Dios es un Dios de equivocaciones. Si a ti no te gusta cuando te ves en un espejo, ay, no me gustan mis greñas, no me gustan mis ojos, no me gustan mis orejas, no me gusta mi boca, no me gusta mi nariz, estás diciendo que Dios no hizo nada en ti. Es por eso que cuando tú la próxima vez te veas en el espejo, digas: grandiosa creación hiciste, Señor. Amén. Grandiosa creación hiciste. Y lo que comenzaste todavía no lo terminas, Señor. Amén. Pero eso no quiere decir que no te cuides. Tienes que cuidarte. Amén. Es tu responsabilidad. Porque tú eres el templo del Espíritu Santo y es tu responsabilidad cuidar ese templo. Amén. Así que si te vuelves a ver el espejo y traes la cara disfigurada por hacer cosas que no hiciste, no te vayas a espantar ni le vayas a reclamar a Dios. Ahí reclámate tú solo y dile a la imagen de tu espejo: mira lo que hiciste, no cuidaste el templo del Espíritu Santo. Dios te hizo perfecto, perfecta, y mira lo que hiciste. Ahora ve con tu Salvador y dile: perdóname. Amén.
¿Verdad que sí hay cosas que detienen la obra de Dios? Intentan detenerla y logran detenerla. Eso es lo más horrible, lo más triste. Lo más triste. Y vemos que cuando vamos creciendo pasamos muchas cosas. Que si no te enfermas, que si jugaste te quebraste el pie, que si corriste no te fijaste te torciste la rodilla y muchas cosas. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí es cierto? No cuidamos lo que Dios comenzó, no lo cuidamos. Por eso es muy importante que conozcas quienes detienen la obra de Dios. Aunque la palabra está bien clara, pero todavía hay quienes detienen la obra de Dios. Por ejemplo, ¿cuántos obstáculos tuviste para llegar hoy aquí? Nosotros en casa, en familia, tuvimos un obstáculo. Nadie escuchó el despertador. Nadie. Y el tiempo que marca el reloj, no el tiempo de Dios, quería detener la obra de Dios. Así de sencillo. Y luego, ¿qué tal el carácter de cada uno? Eso es lo que detiene la obra de Dios también. Pero bueno, no se sientan regañados. Vamos a ver un ejemplo que nos dice la Biblia, los que detienen la obra de Dios. Amén. Pero antes de eso, quiero llevarte a Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Tienes una promesa de que cuando Dios te formó desde el vientre de tu madre, ¿verdad? Dios cada día te va a ir perfeccionando hasta que Jesucristo venga por nosotros. Amén. ¿Otra vez? Desde que Dios te formó desde el vientre de tu madre, de nuestra madre cada uno, Dios irá perfeccionando la obra que hay en ti, que está haciendo en ti, hasta que Jesucristo venga por nosotros. Él no se va a detener. Esto es una promesa y la debes de tener firmes en tu vida, en tu familia y donde quiera que te desenvuelvas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Fíjense que la versión Peshitta dice: estoy convencido de esto, que aquel que inició en ustedes las buenas obras, las perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué? Está convencido que lo que Dios hizo no se va a detener hasta que Jesucristo venga por su iglesia. Y ustedes y yo somos la iglesia, no son las paredes, recuerden esto. Amén. Entonces, esto es tu versículo y este es el versículo de base para cada uno de nosotros. Porque lo que vamos a ver es definitivamente así como algo cruel que pudiéramos estar haciendo. Pero vayamos a los ejemplos de la Biblia. Amén. En el libro del profeta Esdras 4:1. Amén. Y algunas Biblias tienen este título: los que detienen, los adversarios detienen la obra de Dios. Y prácticamente podríamos decir, ya terminó la predicación, ya terminó el tema, ya terminó el sermón, ya terminó como le llamen. El mensaje ya está dicho. Solamente los adversarios detienen la obra de Dios. Así lo dice. ¿Ven? Y dice así la palabra de nuestro Dios Todopoderoso: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas, y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, quien nos hizo venir aquí.
Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para no edificarla. ¿Se dan cuenta? Nos damos cuenta de esto, de que siempre hay adversarios que quieren detener lo que Dios comienza. Pero no solo eso, resulta ser que también hay infiltrados que quieren detener la obra de Dios. Ellos provocaron esta situación en una circunstancia extrema de detener la obra, la edificación del templo, la edificación, la construcción, la reparación, la restauración de la casa de Dios. Porque cuando oyeron que iban a restaurar todo lo que habían destruido, muy inteligente el enemigo, vamos con ellos y vamos a decirle que les vamos a ayudar. Y los hijos, el pueblo de Israel, pone unas columnas aquí muy hermosas, muy grandes, muy poderosas, para que no se caiga este muro. Y los enemigos, ¿qué iban a hacer, por ejemplo? Con una varilla ponle y ya, no pasa nada. O ponle puras piedritas. O ¿para qué quieres un muro alto? Pon un alambre de púas. Y ustedes podrán empezar: ¿a quién me recuerda eso? ¿Verdad? ¿Para qué te esfuerzas tanto? ¿Para qué tanto? Y luego los enemigos son así. Hoy no hagas nada, déjalo, yo lo hago después, tú no te mortifiques, yo soy el que te voy a ayudar. Y además lo hago porque te aprecio, compadre. Suceden cosas. El pueblo de Judá y de Benjamín tenían enemigos. Lo importante aquí es que Judá y Benjamín, estas tribus, conocían a sus enemigos. ¿Tú conoces a tu enemigo? ¿Conoces a tu adversario? ¿Conoces al que te quiere impedir que la obra de Dios se detenga en ti? Porque si no es así, deberías conocerlo. Deberías de conocer al enemigo que te lleva cautivo a hacer las cosas que no convienen, o a estar en un desorden que no es de parte de Dios. Porque toda buena obra de Dios es en orden de Dios. Amén. Fíjense lo que hicieron estos. Versículo 5 de Esdras, capítulo 4. Sobornaron además, ¿qué hicieron? Sobornaron además contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra Judá y contra Benjamín, a los consejeros, para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Sobornaron a los que aconsejaban al rey, para que los mismos consejeros complotearan contra la edificación del pueblo de Dios. Amén. ¿No has vivido algo así últimamente? Vente, no pasa nada con una vez. Que no hagas de Dios. ¿O qué? ¿Cómo? Ahora resulta que eres muy religioso. Y hasta se rasgan las vestiduras muchos todavía, ¿verdad? Y quieren detener lo que Dios ha iniciado. Sobornan. No vayas a escuchar la palabra de Dios y te compro tu helado de limón, por ejemplo, ¿no? Son cosas. No estudies hoy y te llevo al cine.
No estudies la palabra, pues quiero decir. Hoy no te congregues y te llevo a ver a los monos. Si vas a ver tanto mono a la iglesia, pues te llevo a ver los monos de Chapultepec. Y así son. Así es el enemigo. Deberías de conocer y reconocer a tu enemigo, porque ese enemigo también soborna a los que están cerca de ti para impedir que cumplas la voluntad de Dios. ¿Sí? Así sucede. ¿Tú quién eres? ¿Amigo o enemigo de Dios? Versículo 6. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. No solamente sobornaron, no solamente sobornan, sino que también levantan falsas acusaciones contra los que quieren hacer la voluntad de Dios. Falsas, ¿para qué vas? Ahí nada más te sacan el dinero, te lavan el coco, ¿verdad? Ahí nada más es puro negocio. Es mentira que Jesucristo es Jesucristo. Ahí nada más no tienen cosas que hacer y ya como encontraron el negocio, ahí se meten. Ustedes saben esas cosas. Y aquel que no se le han dicho, no se sorprendan cuando se lo vengan a decir, porque sucede. ¿Para qué vas? ¿Para qué lo haces? Pues sigamos leyendo. También en días de Artajerjes escribieron Bislán, Mitrídates y Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Rahum, canciller, y Sunsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Rahum, canciller, Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. ¿Qué les estaba preocupando a estos altos funcionarios? ¿Qué les preocupaba? El erario, el sueldo, la recaudación, los impuestos, la renta, de todo. Es lo que les preocupaba. Pero no era eso nada más era la pantalla. Lo que le preocupaba es que no iban a poder tener el control de la vida de los judíos. Aun cuando ellos estaban ya sujetos a este rey. Pero ellos tenían el temor porque habían escuchado, y aquí lo dice más adelante, habían escuchado que eran poderosos, que de ahí se habían levantado reyes fuertes. Amén. Pero ellos pusieron de pretexto que no iban a pagar impuestos, que no iban a pagar rentas, porque eran una casa rebelde. Y sí es cierto, fue rebelde. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey. Ellos de alguna manera estaban asegurando su sueldo, ¿verdad? Pero sutilmente, diplomáticamente, estaban diciéndole al rey: rey, sabemos que nos pagas, pero no queremos que nos dejes de pagar, ¿verdad?
Y en aquel entonces, cuando un ejército no era pagado con oro, con plata, con botín de las conquistas que tenían en una guerra, pues el ejército no funcionaba. No funcionaba simplemente. Y solamente eran arrestados y castigados cuando cometían un error dentro de su servicio, aun cuando se les estuviera pagando. Pero mientras no se le pagaba a los ejércitos, no hacían nada. Se ponían en huelga. Versículo 15: para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y las provincias que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Ellos ya no necesitaban reconocimiento, ya los habían reconocido. Que eran fáciles de conquistar, eran fáciles de someterlos, eran fáciles, ¿verdad? Pero esta facilidad era cuando ellos no se sujetaban a Dios, cuando ellos no obedecían los mandamientos de Dios, de Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos, de hecho, los entregaba al enemigo. Amén. Por eso decían, busca en el libro y vas a ver que son moldeables, son fáciles de engañar, son fáciles de eso, porque siempre han sido rebeldes, porque siempre han desobedecido a su Dios, y por eso es muy fácil engañarlos. Ahí tenemos un punto que poner atención. Cuando alguien no obedece, cuando alguien es desobediente a las cosas de Dios, definitivamente no hay progreso, ni hay éxito, ni hay prosperidad en lo que Dios ha establecido en la vida de cada uno. Es por eso que cuando hay desobediencia, hay fracaso. Cuando hay fracaso, eres conquistado. Y cuando eres conquistado, eres esclavo. Sí, si nos detenemos a leer la palabra de Dios bien, a eso es lo que vamos a encontrar. Y ejemplo tenemos muchos. A través de los judíos, ellos, de ahí aprendemos. Ellos constantemente se rebelaron contra Dios. Constantemente. Te pregunto, ¿alguna vez te has rebelado en contra de Dios? ¿O vas a decir que has pedido permiso y que Dios te lo concedió? Cuando hay situaciones así, nosotros debemos entender que es por tu decisión, no porque Dios te abandonó. Cuando hay consecuencias de tus malas decisiones, no culpes a Dios. No culpes a Dios. Dios te ha dado la oportunidad de que camines justa y rectamente con Él. Amén. Pero si tú desprecias esto, entonces se está llamando rebeldía y se está llamando estar en contra de la obra de Dios. Amén. Y cuando nosotros vamos en contra de Dios, todas las cosas nos son difíciles luego. Y más difíciles se ponen cuando no queremos hacer esa voluntad. Así es. Es duro reconocer esto, pero es la verdad. Y si conoces esta verdad, la verdad te va a hacer libre de la desobediencia. Amén. Por eso es importante que conozcas a tu enemigo, que reconozcas quién es tu adversario, que sepas quién es el que te está impidiendo para que la obra de Dios no sea manifiesta en ti. Y si conoces al enemigo, no es para que te lo hagas compadre o comadre, sino para que lo detengas tú a él. Y no dejes que el enemigo te siga trayendo como títere. En verdad, córtate esos hilos. No seas títere. Muéstrate verdaderamente como un hijo de Dios. Amén. Miren, dice versículo 15: para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones,
por lo que esta ciudad fue destruida. La rebelión en contra de los propósitos de Dios en tu vida te pueden llevar a tu destrucción. Y digo te pueden llevar porque sí pueden hacerlo siempre y cuando tú estés cautivo en ese pecado. Sí, eso sucede. Cuando hay un pecado ahí y que no quieres reconocerlo, eso te lleva en contra de Dios. Amén. Pero si tú cometiste un pecado, tienes la oportunidad de arrepentirte, porque Jesucristo es fiel y justo para perdonarte. Amén. Entonces no hay cavidad como para darle la oportunidad al adversario, al enemigo, a que impida lo que Dios hizo en ti. Amén. Porque luego resulta que ya no es ni el enemigo el que impide la obra de Dios, sino es aquel que es atrapado por el enemigo para impedir la obra de Dios. ¿Y sabes cuánto tiempo se tardaron? Estos pueblos, 16 años tardaron en volver a hacer la construcción del templo, de la obra. ¿Por causa de quién? Por causa de los adversarios, por causa de los enemigos, por causa de aquellos que escucharon, los intimidaron, los sobornaron e impidieron que la obra de Dios continuara. Pero Dios no se detuvo. 16 años después se tomó otra vez la iniciativa, porque Dios hizo justicia. ¿Cuánto tiempo tiene que la obra comenzó en ti y todavía hay estorbo y no hay avance? ¿No será que el enemigo te estorbó, te cautivó, te esclavizó y está detenida la obra? ¿No será eso? Pongamos atención en eso, porque a veces creemos que somos tan inteligentes, pero tan inteligentes, que podremos decir: no te preocupes, Dios, le di chance al enemigo. Y hay quienes todavía hasta le hablan de cariñito al diablito. Diablito nada, es un enemigo de Dios, por lo tanto es tu enemigo. ¿Y qué artimañas utiliza el diablo para engañarte? Mentiras, sobornos, lujurias y todo lo que ya sabemos. Ya lo sabes, ya sabes que es malo, ya sabes que es bueno. Pero no te confundas haciendo lo bueno que sea malo, o lo malo que sea bueno. Amén. Son cosas muy distintas, son totalmente diferentes. Pero es importante que aprendamos a reconocer si estamos siendo, pues, nosotros instrumentos del diablo o de Dios. Porque a veces pensamos: ay, es que fue la tentación y no la pude vencer. Mentira. Quisiste ser esclavo de la tentación. Amén. Es que, ay, este diablito me tentó mucho y pues caí. No. Quisiste irte con él. Ay, es que, pues me atrapó la mentirita. No. Quiere decir que estás practicando la mentira. Las cosas como son. Seamos honestos, sinceros. Tengamos la verdad de nosotros. Esto nos va a llevar a la libertad de cualquier enemigo que se presente. Y la obra de Dios tendrá que seguir y seguir y seguir y seguir. No dejes que te estorben, porque si no, tú te conviertes en estorbo de Dios. Amén. Versículo 18. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes,
que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuestos y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. 16 años quedó detenida la obra de Dios. 16 años. ¿Qué necesidad tenían los judíos de eso? Nada. Lo que pasa que hay enemigos que tienen el control. Hay enemigos que utilizan su autoridad para detener la obra de Dios. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué permitió Dios 16 años? Si leemos bien, dice que se espantaron por los golpes y la tranquiza que les dieron, y los sometieron con violencia. Y ese miedo, esos golpes, esos traumas duraron 16 años. ¿No será entonces que la palabra nos quiere decir que habrá algún trauma en ti, en mí, que queremos detener la obra de Dios? ¿Que no quieres que Dios tome el control de tu vida? Dios conoce desde que te formó tu vida, te conoce a ti, te conoce todo lo que has hecho y lo que has dejado de hacer también. Hay mucha gente que vive con traumas, que si de niño los papás los golpearon, que si de niño los violaron, que si de niño los menospreciaron, o que si de niño los superconsintieron, o que si de niños los echaron a la calle, o que si de niños le dieron todo, o si no le dieron nada. Y son cosas que vienen cargando. Y son raíces de amargura que se van formando en el interior, en tu corazón. Y eso te hace esclavo y te hace blanco fácil del enemigo para poder cautivarte y llevarte cautivo, esclavo, preso, y no progrese la obra de Dios en ti. ¿Tú estás consciente que eres escogido de Dios? ¿Estás consciente que Dios te escogió desde antes de la predestinación del mundo? ¿Estás consciente que te llamó en Cristo Jesús para la alabanza de la gloria de su gracia? ¿Sí? ¿Estás consciente que es para eso? Entonces, ¿por qué te dejas cautivar por un enemigo? ¿Por qué te dejas cautivar por una mentira? ¿Por un mal sentimiento? ¿Por un rencor? ¿Por un enojo? ¿Por un trauma? Los traumas, mis hermanos, son cosas aquellas que no quieres soltar para ser libre y que prefieres seguir enojado, airado, con venganza y con todo, con lo que te hicieron. Ahí está un enemigo que a cada rato te recuerda. Sí, dirán muy bonito y dice la palabra, pero ¿dónde estaba Dios cuando estabas chiquito? ¿Dónde estaba Dios cuando te lo hicieron? ¿Dónde estaba Dios cuando te menospreciaron? ¿Dónde estaba Dios cuando te calumniaron? ¿Dónde estaba Dios cuando te dejaron en la calle? ¿Dónde estaba Dios cuando te dejaron encerrado? ¿Dónde estaba Dios cuando sufriste? ¿Dónde estaba Dios cuando te golpearon, cuando te asaltaron? ¿Dónde estaba Dios? Es muy fácil tener esas acusaciones, pero es más fácil reconocer la omnipresencia de Dios.
Eso es más fácil y es lo que menos se quiere hacer. Reconocer la omnipresencia de Dios. Dios estaba ahí contigo. Y alguien dirá: ¿y si estaba conmigo, entonces por qué me levantaron falsos? ¿Por qué me violaron? ¿Por qué me golpearon? ¿Por qué me asaltaron? Porque también te estaba enseñando que no dependes del hombre, sino que tú dependes de Dios. Eso es lo que te está enseñando. Cuando estés pasando circunstancias, tú debes aprender que dependes de Dios, no del hombre. ¿Por qué dependes del hombre para dejar de hacer lo que te corresponde hacer? Depende de Dios para que la obra de Dios siga adelante. Eso es lo que debes poner tus ojos. Porque luego ponemos los ojos en los hombres y luego creemos que eso es lo correcto, y eso es mentira. Pon los ojos en Jesucristo, es el autor y consumador de toda fe, la fe que está en ti, porque es un don de Dios. Allí debemos estar prestos y dispuestos a hacer la voluntad de Dios. En todas esas tribulaciones, en todas esas acusaciones, en todo lo que has pasado, en todos esos mal ratos, las malas experiencias, Dios te ha estado enseñando que dependas de Él, no del hombre. Porque es más fácil poner los ojos en esas cosas. Y siempre te acuerdas de lo malo, siempre te acuerdas de lo que te hicieron, y siempre te acuerdas de todas las cosas que no son agradables. ¿Y te acuerdas cuando Dios te formó? ¿Te acuerdas cuando te entretejió y tú lo viste a Él? ¿Eso no te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando te dieron un regalo? ¿Te acuerdas cuando te dijeron gracias a Dios por tu vida? ¿Te acuerdas cuando te dijeron: hermano, eres una bendición para mí, hermana, eres una bendición para nosotros? ¿Te acuerdas cuando te dijeron Dios te ama? ¿Te acuerdas cuando te dijeron que Cristo murió por ti? ¿Te acuerdas de eso? No. Es más fácil acordar de lo que me hicieron, y van a ver, y me las van a pagar, son un esto, lo otro, aquello y aquello y aquello, y empiezan a hacer una lista de cosas. Es más fácil acusar, ¿verdad? Es más fácil poner pretextos de no hacer o de dejar de hacer la voluntad de Dios. Es fácil poner esos pretextos para no hacerlos. Pero yo te quiero decir algo: es más fácil obedecer a Dios. Resulta ser entonces que lo más fácil lo haces difícil, porque no quieres hacerlo fácil. Amén. Hay enemigos que obstruyen la voluntad de Dios en tu vida, y muchos de esos enemigos toman las debilidades de los que están a tu alrededor, aún para hacerte la vida imposible para ellos, porque para Dios todo le es posible, y para el que cree todo le es posible. Amén. Sí, hermano, den la gloria a Él. Amén. Sí, Señor. Gloria a ti, Señor. No permitas que la obra de Dios se detenga. O de otra forma dicha, no seas tú el que detenga la obra de Dios. Pueden pasar más de 16 años que sigas siendo esclavo. ¿Qué prefieres? ¿Ser esclavo o ser libre? ¿Ser preso o ser libre? ¿Ser cautivo o ser libre? Pues vive esa libertad en Cristo Jesús, porque si conoces estas verdades te harán libres. Es una sola verdad, pues, y la verdad se llama Jesucristo. Amén. Primera de Corintios 3:7. Miren, ya vimos que alguien en nosotros mismos puede estar deteniendo la obra, y hasta tú mismo puedes ser ese estorbo de Dios. Amén. Pero ahora, si tu caso es este, en el que tú estás trabajando para Dios, debes de tomar estas cosas en cuenta. Amén. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento.
Dios es el único que te va a dar el crecimiento. Amén. Y es importante que no pierdas de vista esto, que a través de los hijos de Dios tú puedes seguir aprendiendo de Dios. Amén. Pero no el que siembra y el que riega es más que Dios. Tus ojos deben de estar puestos en Dios, porque Él les da a aquellos que te dan. Por eso damos lo que hemos recibido de gracia. Amén. Para que no tengamos más alto concepto de las cosas, porque si no resulta que también eso es estorbo de Dios, para Dios. Amén. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Amén. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a lo que ha trabajado, conforme a la obra que haya hecho. No solamente lo hacemos por gratitud, sino además de por gratitud, dice que recibirá recompensa. ¿Qué necesidad Dios tendría de darte una recompensa por hacer lo que te corresponde? ¿Qué necesidad habrá en Dios que te quiere recompensar aún de lo que te corresponde hacer? No tiene ninguna necesidad nuestro Dios. La necesidad la tenemos nosotros. Amén. De servirle con gratitud, de hacer las cosas conforme a sus propósitos. Amén. Si vamos viendo, es urgente que no detengas la obra de Dios. Si tú compartiste la palabra, o si tú llevaste el seguimiento de la palabra en algún nuevo converso, en algún hijo de Dios, no te enseñorees de ellos. Amén. Deja que Dios los siga haciendo crecer, porque si no tú te vas a convertir en estorbo. No quiero decir que le dejes de dar, no. Lo que quiero decir es de que no tengas más alto concepto de ti, o que no te gloríes en ti mismo, para que no sea estorbo de Dios. Porque por amor a ti, Dios puede detener la obra con tal de que tú no te condenes por amor a ti. Amén. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois la labranza de Dios. ¿De quién? De Dios. Son edificio de Dios. Amén. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Eso está hablando el apóstol Pablo. Amén. Y otro edifica encima. Amén. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Cada uno mire que la obra que esté haciendo no sea estorbo de la obra de Dios. Amén. Debemos estar atentos que lo que estamos haciendo no impida el crecimiento de los demás. No impida el crecimiento de los que recién se convierten. Que no impida el crecimiento de los que están creciendo. Incluso que no pida el crecimiento de los que están sirviendo. Miremos pues cómo estamos sobreedificando bajo el fundamento del perito y arquitecto que Dios levantó para poner un fundamento en Cristo Jesús. Debemos de tomar en cuenta, porque lejos de ayudar muchas veces somos estorbos. Miren, a veces pedimos cosas que no nos convienen. Y a veces pedimos cosas conforme a la voluntad de Dios. Hablemos de las que son conforme a la voluntad de Dios. Las cosas que pedimos conforme a la voluntad de Dios, Dios las hace. Amén. ¿Has pedido por alguna necesidad que tienes así urgente? Yo creo que sí. Está bien. Pide. Pero no repitas y repitas y repitas. Quiero decir, repite y repite y repite lo mismo.
Eso no es orar. Eso no es pedir. Eso es ser inoportuno. Amén. Si tú has pedido por alguna necesidad, debes de aguardar con paciencia. Debes de estar esperando. Debes de estar en fe. ¿Y qué es la fe? La certeza, la convicción, la seguridad de recibir lo que aún no ves. Amén. Y si no lo ves, pues espera, confía para que recibas. ¿Por qué tendrías que estar? Ándale sí, otra vez sí, espérate, no, haz cosas por el estilo? Esas son cosas que no le agradan a Dios, y eso es ser estorbo para Dios. Amén. Porque es necesario que el que pida y se acerca a Dios crea que en Dios está la solución de tu necesidad. Amén. Si le pediste algo, ¿por qué tienes que andar insistiendo? O queriéndole ayudar a Dios a hacer las cosas que a Dios les corresponde y que es el único que puede hacer las cosas. Aún eso es estorbo. Amén. Entonces, ¿quiénes están deteniendo la obra de Dios? En aquel entonces, los adversarios, los enemigos del pueblo de Dios. Pero qué triste es que actualmente la misma iglesia está deteniendo la obra de Dios. Y no digas amén. La misma iglesia. Hoy la misma iglesia se confunde a sí misma, contamina a los demás y luego resulta que son los que tienen la razón. Hay un movimiento fuerte por ahí que están diciendo que quieren evangelizar todo el mundo. Todo el mundo quiere evangelizar. Y quiere organizar un evento global, mundial de evangelismo. Y que quieren tener un evento simultáneo de acuerdo a las horas para que constantemente se esté alabando a Jesucristo. Suena muy bonito. Suena muy bonito. Suena muy hermoso. Pero ¿saben qué quieren hacer? Unir a todas las congregaciones que existen, que están en una sola. Y eso es principio de ecumenismo. ¿Cómo pueden ser queriendo hacer que todo el cuerpo de Cristo sea un solo ojo? La palabra de Dios nos dice bien claro que en el cuerpo de Cristo hay manos, hay pies, hay ojos, hay oídos, hay boca, hay cabeza, hay columna. Amén. ¿Cómo es posible que a través del engaño sutil quieran hacer un solo ojo o una sola boca el cuerpo de Cristo? Eso no es correcto, y eso es detener la obra de Dios. Porque a cada congregación se le ha dado una visión, una misión, un objetivo. Amén. Para que se cumpla de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Ustedes saben cuál es la visión de este lugar? Preparar a la amada, a la novia esposa del Señor. ¿Y cómo la vamos a preparar? ¿A jalones? ¿A patadas? ¿A empujones? ¿A menosprecio? ¿Con coraje? Estamos preparando a la novia esposa del Señor. Porque de la iglesia sale la novia esposa. Así que ten cuidado cuando trates a tu hermano o a tu hermana. No seas que tú funjas como un estorbo para Dios. Estamos preparando a la novia esposa, porque Jesucristo no tiene novias, tiene una, y a esa una tenemos que prepararla. Y tú y yo tenemos esa responsabilidad de que la novia sea preparada para que alcance la estatura que el Señor quiere que tenga, porque no se va a casar con una chaparra gorda, y no es menosprecio de las mujeres así, pero estamos hablando de la iglesia. Imagínense una iglesia chaparra gorda y el Señor. La iglesia tiene que cuidarse. Amén. La iglesia tiene que alcanzar esa estatura
para que de esta iglesia salga la novia. Y no me refiero como congregación, de la iglesia de Jesucristo estoy hablando. Amén. Que no se malinterprete. Esa es nuestra visión aquí. Ahora que tú ya sabes todo esto, tú debes de examinarte a ti mismo. ¿Verdaderamente estoy haciendo la obra de Dios o estoy estorbándole a Dios? Porque es triste y es necesario que reconozcas, porque si tú estás deteniendo la obra de Dios, déjame decirte que te estás convirtiendo en un enemigo de Dios, en un adversario contra Dios. Y la ira de Dios viene sobre los enemigos de Dios. Amén. Debes de tener cuidado, debes de pensar bien, debes estar atento a lo que estás haciendo o a lo que has dejado de hacer. Los enemigos de Dios son para destrucción, los hijos de Dios son para salvación. Amén. Gloria a Dios. Versículo 12, Primera de Corintios 3:12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Tendrás que ser probado. ¿Tienes un ministerio? Tienes que ser probado para ver si realmente estás edificando como Dios te mandó a edificar. Amén. Y tendrá que ser probado con fuego. Amén. Y estamos hablando de fuego. Estamos hablando en este momento que el Espíritu Santo te va a redarguir qué estás haciendo. Y si aún insistes en querer engañar, pues vas a ser destruido. O te arrepientes o te destruyes. Te arrepientes y te salvas, o te quedas como estás. Ni para decirle al Señor después: eché demonios en tu nombre, Señor, compartí de tu palabra, muchos se convirtieron porque yo les compartí. No vayas a llevarte la sorpresa que el Señor te diga: apártate de mí, hacedor de maldad, yo no te conozco. Amén. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué nos dice esto? Estamos hablando de que hay todavía quienes estorban la obra de Dios. Amén. Pero no por eso tenemos que condenar a toda la iglesia. Hay quienes estamos creciendo constantemente y constantemente vamos a ver errores o vamos a cometer errores. Pero eso no quiere decir que digas: enemigo de Dios, y se rascan las vestiduras. No, vosotros que sois del Espíritu Santo deben de restaurarle con mansedumbre. Hay quienes todavía utilizan: pecador, pecadora, te vas a ir al infierno, te vas a ir. Ya ves, arrepiéntete de tu pecado, maldito. Y empiezan a blasfemar, creyendo que están haciendo lo bueno, están haciendo lo malo. Hoy es tiempo de que si has visto un error en tu hermano o en tu hermana, es tu responsabilidad que lo restaures, que restaures el sentimiento, que restaures el pensamiento. ¿Por qué es esto? Porque a veces actuamos en formas distintas. Y estas formas distintas no son compatibles con los demás en sus formas de ser. Y estas cosas son las que nos llevan a estorbar la obra de Dios. Porque a veces por no hacer nada se lastiman unos, por hacer algo se lastiman otros,
Por ignorar lo que hacen, otros más se lastiman. Pero tienes trabajo de restaurar eso. Si los que se ofenden porque no haces nada, ámalos, bendíceles. Y si es necesario, habla con ellos. Y si es necesario, pues ahora haz algo para ellos, sírvele a ellos. Amén. Y si no haces, y si estás haciendo algo, y los demás se ofenden, pues haz algo más todavía para que no se ofendan. Amén. Y si los estás ignorando, ahora ya no ignores. Ahora ponles atención y restáurales con mansedumbre. Amén. Para que no seas tú estorbo para Dios. Para que no seamos estorbo de la obra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. A sí mismo se hace un estorbo de la obra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos habla de muchas cosas, que se levantarán falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos y falsos y falsos. Pero nos dice la clave: observa sus frutos y lo vas a conocer si es verdadero o no. Amén. Entonces, el que se cree siendo algo y no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y el engañarse, que siendo algo tiene que hacer porque es algo, significa ser estorbo de los demás. Que la obra que Dios está estableciendo en cada uno sea detenida por ese que se engaña a sí mismo. Es decir, alguien dice luego: soy ministro porque me gusta ese ministerio, y ese ministerio resulta ser que no es para él, y por causa de él muchos van a creer en él y van a decir: es que es el ministro. Amén. Pero lo que va a dar no van a ser frutos del Espíritu Santo, y va a ser estorbo para los demás, y este se convertirá en un falso, ¿verdad? Y en un estorbo para Dios. Lo mismo el caso contrario. Si tienes un ministerio y no lo ejerces, estás siendo estorbo para con Dios. Porque si Dios te levantó como ministerio, como un servicio a Él, y no lo haces, el crecimiento de los demás se va a quedar atrás por causa tuya. Amén. Por eso es importante que entendamos quiénes son los que están deteniendo la obra de Dios. Amén. Lo mismo en casa. Sabes qué tienes que hacer en casa, ¿verdad? ¿Sabes cuáles son tus obligaciones? Pues cúmplelas. Cumple las obligaciones en tu casa. Amén. Para que no seas estorbo de la obra de Dios. Porque luego resulta que en las casas nada más hay un chacho o una chacha y los demás todos son patrones. Y no es así. Hay un orden y todos tenemos responsabilidades en casa. Amén. Todos. Matrimonios, cumple con tu deber de matrimonio. Amén. Los que no tienen matrimonio, cumplan con su comunión con Dios y no sean estorbos. Amén. Hijos, obedezcan a sus padres, porque esto le agrada a Dios. Si no honras a tu papá, si no honras a tu mamá, estás estorbando a la obra de Dios. Amén. Hónralos. Hónralos. Ya sabemos que los papás son gruñones, son feos, son fodones, son todas esas cosas. Déjame decirte algo, que eso son mentiras del enemigo. Los papás que tienes, que se te dieron, o los que tuviste, son los perfectos que Dios predestinó para ti. Amén. Acuérdate de esto.
Hagan lo que hagan, digan lo que digan, estén aquí o ya hayan partido, ya se hayan ido. Son los perfectos que Dios estableció para que a través de ellos tú estuvieras aquí hoy. Amén. Así que los tienes que honrar, sean como sean. Y si todavía te siguen maltratando tus padres que no son conversos, pues tienes una razón más para seguir en esa obra y no estorbarlas. Amén. Como son tus padres, como hayan sido, son perfectos. Padre, madre, eres perfecta. Dios te hizo perfecta como madre, como padre. Pero como hijos tenemos que aprender mucho todavía. Amén. Así que no te sientas mal si tus hijos te dicen lo contrario. Tú debes de saber la verdad. Si tú eres padre y madre de tus hijos, es decir, Dios no se equivocó. Tú eres el perfecto padre, tú eres la perfecta madre que tienes la responsabilidad de instruir a tus hijos. Y tienes que tomar tu lugar como padre, como madre, porque si no lo haces, estás estorbando a la obra de Dios. Amén. Tienes que cumplir con esas responsabilidades. Amén. Algunos ya me empezaron a ver feo. Así que, versículo 4, cada uno someta a prueba su propia obra. Amén. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de gloriarse en otro. Amén. Lo que tú hagas no quiere decir que es lo mejor de ti. Quiere decir que Dios puso lo mejor en ti. Amén. Y en eso sí puedes gloriarte, dice la palabra de Dios. Gracias, Dios mío, porque me diste sabiduría para instruir a mis hijos. No, ¿ya ves cómo soy? No es así. Gracias, Dios mío, porque me diste un talento. Y aquí están los frutos, Señor. Gracias, Dios mío, porque me diste un ministerio. Cumplo con este ministerio, Señor, y me sujeto a tu voluntad. Amén. Solamente así. De lo contrario, no puedes hacer, ni debes ser estorbo para la obra de Dios. Amén. Porque cada uno llevará su propia carga. Amén. No podemos imponer cargas a los demás, porque eso también es estorbo para la obra de Dios. A veces creemos diciéndole a la gente nueva, a la gente que recién se convierte, que está conociendo, no. Solamente tienes que leer puros salmos y esos te van a nombre, híjole. Mentira. Primero tienen que conocer el propósito de Dios en su vida a través del plan de salvación y que se enamoren de Jesucristo primero. Amén. Y después Cristo mismo los va a llevar en el camino correcto a entender la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Amén. No pongamos cargas. Luego decimos que si por libros. ¿Ya viste? El hermano escribió un libro sasasasazo. No, léete ese libro y entiendes la Biblia. Por favor, ¿qué sarta de mentiras actualmente están diciendo? Yo no estoy diciendo que sea malo leer un libro alguno. Lo que estoy diciendo que es malo, que primero lean libros del verdadero libro. Estoy diciendo que es mal. Es un mal, es un estorbo para la obra de Dios que primero se dediquen a leer libros de interpretaciones privadas de hombres que se creen escritores bíblicos. El único escritor bíblico es el Espíritu Santo. Y los anteponen a leer libros que no corresponden antes de leer la Biblia, antes de leer la palabra de Dios. Eso es un estorbo para la obra de Dios. Amén. Romanos 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Amén. Y no agradarnos a nosotros mismos. En otra forma dicha, no estorbes
a los demás en la obra que Dios esté haciendo. No estorbes. No estorbes. A veces queremos que nos reconozcan la antigüedad en el Evangelio. A veces queremos que nos reconozcan lo tanto que hemos leído. Y a veces queremos que por orar muy bonito, queremos que seamos reconocidos. Pero eso es un estorbo de Dios. Tan solo ese pensamiento y ese sentimiento es un estorbo para la obra de Dios. Y no es correcto. No es correcto que sean las cosas así. Antes bien, si mi hermano es débil en la fe y está cometiendo el error, tengo que ser su soporte para que ese error no sea su propio estorbo. Así que no solamente te tienes que encargar de no ser tú el estorbo para la obra de Dios, sino que cuando veas que tu hermano está cayendo por sus flaquezas, sus debilidades en la fe, también le ayudes a corregir ese error, pero con mansedumbre, como si fueras tú mismo, tú misma en hacer las cosas, o el que estuvieras padeciendo esto. Amén. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Entendamos bien esto. Cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno. No nos confundamos. Creemos que a veces el agradar a nuestro prójimo es consentirle sus pecados. A veces creemos que el consentir los pecados de los demás somos la buena onda y queremos ganar puros like. Pero eso no es así. Eso es ser un estorbo para Dios. Agrada a tu prójimo en lo que es bueno. Es bueno. Es bueno que cuando alguien se arrepienta de sus pecados y reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador, te agrades de eso. Bien, es el paso de fe que hiciste. Es lo mejor que hiciste hoy. Esto es para vida eterna. No que ya se convirtió. Sí, quién sabe, a lo mejor está pecando, a lo mejor nomás mintió, y empiezan a cosas que no. Al contrario, ¿saben qué hacen los ángeles cuando un pecador se arrepiente? Hacen fiesta, tanto en el cielo como aquí. Y los cristianos, los hijos de Dios, se convierte alguien y bienvenido. Está bien. Gloria a Dios, que estamos entendiendo, ¿verdad? No seamos estorbo de la obra de Dios. Si alguien se convierte, es porque Dios le ha placido, desde que lo formó en el vientre de su madre hasta este tiempo, hacerlo libre y llevarlo a vida eterna como a ti y a mí. Esto es lo que le agrada a Dios, y en esto tienes que agradar a tu prójimo. Amén. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Amén. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Ya vimos cómo desde tiempo atrás los enemigos de Dios están siempre en contra de Dios y no descansan y quieren obstruir siempre su obra. Pero hoy tú conoces una verdad más dentro de la misma verdad: que Dios te ama, Dios te anhela, el Padre te anhela, Jesús, más bien quiero decirte algo, tú eres la pasión de Jesús. Se apasiona por ti.
siempre espera algo de ti. No que Él lo necesite, sino porque tú lo necesitas. Amén. Hay un consejo de parte de Dios. Y nos regresamos a 1 Corintios 13:14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, así como purificándolo constantemente. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Amén. Si bien él mismo será salvo, aunque aún así como por fuego, aunque aún así con pruebas, aunque aún así con tribulaciones, aunque aún así con purificación del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estás estorbando? ¿Estamos estorbando a la obra de Dios? Necesitas meditarlo bien. Necesitas examinarte a ti mismo y no tengas más alto concepto que el que debas de tener. Y que no hagas otra cosa más que lo que Dios te ha dicho que hagas. Y si no lo haces, eres estorbo de Dios. Perdón, eres estorbo para Dios. Apocalipsis 2:23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras, según tus hechos, según tus actitudes, según tus pensamientos, según tu corazón. Así te van a dar. Así que si tu corazón es estorbar la obra de Dios, imagínate que te vas a dar. Cada uno recibirá su recompensa, su obra, su regalo, su corrección. Amén. Versículo 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Según estorbaste, así te van a dar un galardón. Según no hagas, así va a ser tu galardón. Según no aceptes, según no obedezcas, así es tu galardón. Así es. Según hiciste conforme a la voluntad de Dios, así será tu galardón. Amén. Santiago 1, versículo 2 al 4, por favor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Yo sé que hubieras esperado puro grito, puro aplauso y puro todo, pero hoy es tiempo de que reconozcas cuántas veces has estorbado la obra de Dios, cuántas veces no has querido hacer la obra de Dios, y cuántas veces has hecho lo que Dios te ha mandado hacer. Quiero que reflexiones. Quiero que te examines, porque así dice la palabra de Dios. Quiero que lo hagas, porque Dios te está mandando a hacerlo. Examínate. No tengas otro concepto que el que debas de tener, porque hay luego quienes tienen el concepto de que no sirven para nada, de que son inútiles, ignorantes y tontos o tontas. Y no es cierto.
Eso es mentira. Eso es un estorbo del enemigo para la obra de Dios. Y tú estás albergando esas dudas en tu vida. Y tienes que desecharlas ya. No permitas que esas cosas sean el estorbo más grande en la obra más grande que Dios tiene para ti. Tienes que entender esto. Debemos entenderlo. Que si la obra de Dios se detiene por un estorbo, puede durar mucho tiempo en que sea restaurado o restaurada. El Señor viene pronto, trae galardones para todo aquel que hace su obra. No seas estorbo, haz lo que te corresponde hacer. Tú sabes lo que Dios te dijo que hicieras, tú sabes lo que el Señor te ha mandado hacer. No te pongas de pretexto por los hechos de otros. No lo pongas, no lo hagas. Eso es estorbar a la obra de Dios. Si has puesto tus ojos en los demás con sus actitudes, con sus errores, con todo eso, entonces tú mismo eres el estorbo de Dios, para Dios. No hagas esto. Hazlo en voluntad propia, hacer la obra de Dios, y que la obra de Dios en ti no se detenga, sino que constantemente te esté edificando y haciendo crecer. ¿Quieres esto para ti? Quita todo estorbo de tu vida ya. Quita todo pensamiento vano. Quita todo sentimiento vano. Olvida las palabrerías de los demás que te orillaron a hacer cosas que son estorbo para Dios. Olvídalas ya, destrúyelas, quítalas de ti. Hoy es el día que puedes ser restaurado de ese error. Hoy es el día que si tú quieres no ser el estorbo para Dios, tu vida será en crecimiento constante. No permitas que los demás te pongan obstáculos para estorbar a la obra de Dios. Yo te invito en el nombre de Jesús que si estás recibiendo esto en tu corazón, reconozcas a Jesús como tu único Señor y Salvador. Te tengo que repetir que Él derramó su sangre por ti. Él te salvó del poder del pecado. Él te hizo nueva criatura, nuevo hijo de Dios. Y las cosas son nuevas a partir de ese momento. Te tengo que repetir esto, porque si no has cambiado en nada, si no has vivido un evangelio verdadero, entonces quiere decir que hay un estorbo en tu vida y para la obra de Dios en tu vida. Ya, si tienes que perdonar, perdona. Si tienes que despojarte de cosas, despójate de ellas. Si tienes que desechar de tu vida otras tantas más, deséchalas. Que nadie te lo impida, que nadie te estorbe, porque la obra de Dios no se detendrá entonces hasta que sea consumada como Él quiere en ti, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo.